Buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Mucho gusto, yo soy Roberto Suárez, feliz de estar acá con ustedes, muchas gracias por asistir a esta primera conferencia del día. Vamos a comenzar un poquito preguntando, levanten la mano por favor, ¿quiénes son estudiantes en este momento? Tenemos algunos, funcionarios públicos, trabajan con alguna alcaldía, gobernación, entre otros. Empresarios, ¿quiénes están arrancando su propio negocio acá? Acá tenemos. ¿Quién más es empresario con su propio negocio? Tenemos más. Buenísimo, me encanta. Bueno, como bien saben y como ya les contaron, vamos a arrancar hoy con un poco de estrategia de mercadeo digital. Les voy a hablar un poquito sobre mí, Roberto Suárez, como ya les dijeron y les acabo de contar. Trabajo con Ad Media Rock, agencia de creatividad y estrategia digital, hace aproximadamente 10 años. Y hace aproximadamente 3 años con AF Robotics, una empresa enfocada en desarrollar robots digitales, agentes, entre otras soluciones para automatización de procesos. Además de eso, deportista aficionado, corredor intenso. ¿Qué vamos a ver un poquito hoy? Contexto digital actual, cómo nos comportamos los consumidores en digital. Todos ustedes, esta persona, somos consumidores digitales, somos consumidores de productos y servicios y todo el día estamos pegados a nuestro teléfono, computador, tablet, entre otras. Bases para una estrategia de mercadeo digital. Hablaremos un poco del sitio web, optimización en buscadores, redes sociales, que es lo que más nos gusta consumir, publicidad digital paga, medios propios, vamos a hablar ahí un poco de eso, ya sabrán qué es, medición y la gran foto de la estrategia de mi negocio. Esta es una foto del Vaticano en el 2005. Como pueden ver, todo el mundo prestando mucha atención a lo que está pasando en ese momento en la Plaza de San Pedro. Y esta es la misma foto en el 2013. Como pueden ver, todos queremos registrar todo lo que está pasando y lo que estamos haciendo con nuestros teléfonos o tablets. En ese orden de ideas, esto que están haciendo ellos lo hacemos nosotros. Vamos a la playa, tomamos una foto del atardecer o del amanecer. Vamos a un concierto, tomamos una foto, grabamos un video, estamos de fiesta y hacemos lo mismo, el cumpleaños de nuestros hijos, hermanitos, de quien sea. Todo lo estamos registrando todo el tiempo. Y hay un cambio generacional, asimismo, que va avanzando la tecnología. Como pueden ver, todos están disfrutando el desfile en esta foto y hay una persona que lo está disfrutando en serio. Es curioso, pero pues así es como nos comportamos y a medida que van pasando las generaciones esto se va evidenciando aún más. ¿Cómo comprábamos antes? Nosotros recibíamos un estímulo a partir de una valla publicitaria en la carretera, un aviso en la revista, un comercial de televisión y pasábamos a lo que Google llama el primer momento de la verdad, el momento de la compra. Vi la valla de un champú, un tratamiento para el pelo, un nuevo radio, un televisor y pasé directamente al almacén a buscar y averiguar el precio y muy seguramente comprarlo. Y el segundo momento de verdad es cuando se da ese consumo de producto o servicio que acabamos de adquirir. Era mucho más fácil antes, publicidad masiva o una buena ubicación de mi negocio, refería a alguien, un amigo, un primo, un familiar, y pasábamos al momento de la compra y al momento del consumo. Sin embargo, esto cambió. Google, en sus estudios, ahora lo llama el momento cero de la verdad. Tenemos el estímulo, que el estímulo puede ser la misma valla, la misma cuña de radio, el mismo comercial de televisión o la página de la revista, pero ahora el estímulo lo tenemos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, buscador de Google, entre muchos otros canales que tenemos al alcance de la mano. Y antes de irnos a comprar directamente, muchas veces lo que hacemos es pasar acá y es investigar dónde lo consigo, dónde lo venden más barato, qué dice la gente de ese producto o servicio, aplica para hoteles, para restaurantes, para electrodomésticos. Y después, si volvamos al primer momento de la verdad, que es la compra. Adicionalmente, el segundo momento de la verdad, que es el momento de consumo, nos alimenta ese momento cero. ¿Por qué? Porque todos estamos contando todo el tiempo cómo nos fue en el hotel, cómo nos fue en el viaje, cómo nos fue en el restaurante, cómo nos fue en la cafetería de la esquina, cómo nos fue en todo. El solo hecho de preguntar en el grupo de la familia o de amigos que tenemos en WhatsApp, oigan, estoy buscando un horno microondas, una lavadora, lo que sea, empiezan a recomendar, eso es esto.
Es este momento cero de la verdad. En ese orden de ideas tenemos que estar muy pendientes de lo que están hablando de nuestro negocio, de cuidar a nuestros clientes, que nos recomienden. Esta es una zona muy turística y seguro han oído hablar de TripAdvisor, por ejemplo, donde la gente recomienda el hotel, el plan turístico, la cascada, entre muchos otros. Y adicionalmente esto tiene un efecto ropo que se llama Research Online, Purchase Offline, es decir, investigo en línea y compro en el punto de venta físico, que va alineado precisamente con eso. En ese orden de ideas eso se divide en micromomentos. ¿Y por qué le decimos micromomentos? Una persona promedio hoy en día recibe 5.000 impactos de comunicación en un solo día. Un impacto de comunicación es el mensaje de WhatsApp de la mamá saludándolo de buenos días. Un impacto de comunicación es una cuña de radio mientras voy en el carro o en el bus a mi trabajo o estudio. Un impacto publicitario es la valla, es el anuncio que veo en Instagram mientras estoy bajando en la pantalla, en TikTok, entre otros. Entonces se vuelven micromomentos porque son momentos que duran segundos mientras estamos haciendo lo que sea que estamos haciendo. Atendiendo la charla, hablando con nuestros amigos, tomándonos un café. Entonces esto se divide en momento de quiero hacer, quiero ir, quiero comprar y quiero saber. Esto está basado en los estudios que hace Google a través de sus diferentes canales. Momento quiero hacer, me quiero ir de viaje, quiero ir a cine, quiero salir con mis amigos, diferentes planes que tenemos a la mano, pero ¿a dónde me voy a ir con mis amigos? ¿A qué restaurante? ¿Qué hamburguesa me voy a comer? Momento quiero ir, ¿dónde queda el restaurante de la hamburguesa? Entonces uno abre las diferentes aplicaciones que hay como Waze, como Google Maps, entre otras, y a ver en dónde está ubicado, y ahí me da la información del horario, si está abierto, si está cerrado, a qué hora cierra, qué vende, tiene el menú, tiene el sitio web, tiene un montón de cosas. Momento quiero comprar, lo que les venía contando ahorita con el ejemplo del electrodoméstico. Y el momento quiero saber, pues hoy en día, bueno, hace unos años todos se lo preguntábamos a Google. Hoy en día le preguntamos la mitad a Google y la mitad a GPT o a algún otro agente que han aparecido en el camino con estas plataformas robóticas que están comenzando a resolver muchas inquietudes que tenemos, nos están empezando a apoyar en planes de estudio, planes de trabajo, entre muchas otras cosas. ¿Y esto por qué se lo estoy diciendo? Porque así es como nos comportamos los que consumimos productos o servicios, tanto los que están viviendo aquí en Mocoa como los que quieren venir a visitar, como a los que les queremos vender, bien sea en Putumayo, en otras regiones del país o incluso por fuera del país. Una estrategia base y para buscar ser prácticos, porque a veces uno se puede abrumar cuando va a desarrollar una estrategia de mercado digital. Uno dice, madre, está Facebook, está Instagram, está LinkedIn, está X antes Twitter, está TikTok, está YouTube, están los sitios web, está Google y ahora está GPT y otras herramientas. Entonces, para irnos un poquito a la practicidad y a la base de lo práctico, vamos a enfocarnos en estos pilares. Vamos a enfocarnos en contenido, que el contenido pues va de la mano con redes sociales, con motores de búsqueda, con medios pagos. Vamos a enfocarnos en redes sociales, motores de búsqueda obviamente, y qué es lo que debemos hacer en cada uno. Yéndonos, vuelvo y digo, a la base. A veces es más sencillo jugar con lo básico y es preguntarnos, porque la tecnología piensa que tenemos que ir mucho más allá, pero cuando uno comienza a estructurar su negocio, los que tienen negocio propio, uno dice, ¿qué estoy vendiendo? ¿A quién se lo quiero vender? ¿Cómo lo estoy vendiendo? ¿En dónde lo estoy vendiendo? ¿Cuándo lo estoy vendiendo? Si es que aplica un periodo de tiempo específico. Y son preguntas básicas, ¿qué, cómo, cuándo, dónde, quién, cuándo? En ese orden de ideas, la interacción de nuestro cliente viene en un viaje muy cercano que se puede ir profundizando en el camino. Como ya les dije, Pedro es impactado por publicidad, luego investiga, contacta al negocio, cualquiera de los canales, redes sociales, WhatsApp, Telegram en algunos casos, el inbox de Instagram o en los comentarios, y son demasiados canales que atender. Entonces tenemos que definir muy bien en cuáles nos vamos a concentrar, porque uno no tiene que desarrollar una estrategia y abrir todos los canales como locos y empezar a disparar como locos, no. A veces uno muy bien manejado hace más que 6 no tan bien manejados. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Y algo muy importante es, y por eso vengo con la lora del viaje de consumidor, de cómo nos comportamos y demás, y es, tenemos que pensar muy bien en el perfil de mi cliente.
¿Quién es mi cliente? Y si no lo conoce todavía no importa, pero hay que preguntarse quién es el cliente. De hecho, esta imagen es generada con inteligencia artificial, más tarde les cuento un poquito de eso. Entonces, no lo conozco aún, no importa. No hay que conocerlo de entrada. Y uno no tiene que conocerlo para arrancar un negocio o para arrancar un proyecto de mercado digital, independiente de la industria en la que esté. Sea turismo, agricultura, productos terminados como el café ya servido o chocolates a base de cacao, no importa el producto. Si es turismo, tengo una finca de ecoturismo, tengo un plan de cabalgata a las cascadas o al río, no importa. Me lo imagino. ¿Quién es la persona que viene a visitar Putumayo y a bañarse en las cascadas y demás? ¿Quién toma café? Afortunadamente en Colombia, pues la gran mayoría tomamos café. Seguro hay unos que no, pero la gran mayoría. Lo investigo. ¿En dónde está comprando? Me imagino un negocio referente al mío. Si vendo café, ¿qué otras marcas de café hay? ¿Quiénes las siguen esas marcas? ¿Cómo interactúa la gente? ¿Por dónde lo están vendiendo? Y ahí empieza uno a conectar puntos importantes para ir conociendo a ese perfil de cliente. ¿Qué rango de edad tiene? ¿Es soltero? ¿Es casado? ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿A qué se dedica? ¿Qué hobbies o pasatiempos tiene? Y entonces me lo imagino, lo investigo, lo describo, lo comparto con amigos, familiares, colegas, siempre alguien nos puede dar una idea y eso es lo más importante. Una vez le da pena, es que voy a arrancar el negocio, pero no sé si es que no me va a funcionar, que no, uno se manda de cabeza y lo comparte y lo grita y todo el mundo le dará consejos, unos mejores que otros, pero eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y si ya me compró y conozco algo de mi cliente, es muy importante seguir conociéndolo y tenemos que ser muy intensos en eso. Tenemos que ser muy intensos porque entre más los conozcamos, mejor nos va a ir para venderle a otros que se parecen a él o de pronto no tanto. Entonces empieza uno a tener esos grupos de clientes. ¿Por qué me compró? ¿Por qué visitó mi tienda? ¿Por qué visitó mi restaurante? ¿Por qué se quedó en mi hotel? ¿Qué lo atrajo? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó tanto y debo mejorar? ¿Cómo le fue con mi producto o servicio? ¿Me recomendaría? Y ojo a ese punto. ¿Se acuerdan cuando les dije que el último momento de la verdad, el de consumo, alimenta el comienzo del viaje del consumidor? Es por esto, porque ahora todos o nos recomendamos o nos damos palo, pero no nos quedamos callados. Y lo hacemos en Google, lo hacemos en redes sociales, lo hacemos en muchísimas partes. Entonces, esto es fundamental. Levanten la mano los que conocen TripAdvisor, que hay algunos que lo conocen. TripAdvisor es una de las plataformas más grandes, no es la única a nivel mundial, donde la gente mira la ciudad que voy a visitar o la región que voy a visitar, los hoteles que hay, qué tan calificados están, qué comentarios deja la gente, qué planes hay para hacer y asimismo los comentarios que deja la gente de los planes que hay para hacer. Y también se alimenta de restaurantes, cafeterías, bares, discotecas, museos, entre muchísimas otras cosas. Y todo el tiempo se va alimentando de la gente. Además que las mismas diferentes plataformas van premiando a la gente por comentar y dejar su opinión, recomendación o comentario sobre cada negocio. Entonces, todo el tiempo, esta es una tarea que hay que hacer siempre. Siempre tenemos que conocer a nuestro público objetivo, a quién le voy a vender y a quién ya le estoy vendiendo. Porque hay una diferencia, por más que se parecen mucho, hay una diferencia entre los dos y hay que irlos conociendo. Entonces uno va armando esos grupos de clientes. Están los adultos mayores, están los más jóvenes, los adolescentes, los recién cansados, entre muchos otros. Vamos a hablar un poquito del sitio web. Hoy en día, o hace unos años, digamos que era un poquito el coco de, madre, para tener mi propio sitio web, entonces me toca contratar un desarrollador o una agencia y esa gente me cobra mucho y cómo sé si me va a quedar bien, empiezan muchas otras cosas. Por cierto, hablando de TripAdvisor, esta es otra plataforma, ejemplo, de turismo, para búsqueda de hoteles y otras cosas. Entonces, ¿qué es muy importante? El sitio web, como ya lo hablamos al comienzo, el sitio web tiene que estar adaptado a dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo investigamos desde el teléfono. A veces nos vamos al computador ya cuando hay que comprar o cuando hay que hacer un proceso un poquito más complejo de llenar formularios, meter información de pago, entre otras cosas. En ese orden de ideas, siempre debemos pensar
desde la experiencia de móviles. Muchos cometemos el error, y me incluyo ahí, que uno empieza a pensar en su sitio web y se lo empieza a imaginar, pero uno lo está haciendo desde el computador. Y después que uno dice, ay, güey madre, pero en el teléfono no se ve tan bien. Y ahí cometemos un error, porque desde el teléfono tiene que ser práctico. ¿Cuántos pasos le estoy dando a mi cliente para que termine comprando o contratando mi servicio? Si son muchos, se puede cansar en el camino y dejarlo para después, o termina comprando en otro que le da una mejor experiencia. ¿Qué tanta información hay en el sitio web? ¿A qué horas abro? ¿En qué horarios atiendo? Si es por estacionalidad y en algunas fechas específicas del año. Precios, transparencia. Si tengo un producto terminado que lo envío a otras ciudades o a otros países, pues tiene que haber condiciones de envío, costos de envío, tiempos de llegada, entre muchas otras cosas. Y eso se va alimentando a medida que voy construyendo mi negocio. Entonces es muy importante que toda la información siempre esté ahí, pero sea muy fácil de leer desde el teléfono. Muy fácil de leer, porque si no ahí comenzamos a cometer errores. Entonces, cuando hay que hacer demasiado scroll, empieza uno a pasear por la pantalla, como cuando pasamos 2 horas en TikTok o en Instagram. Más de uno se rió, yo creo que más de uno pasa 2 horas en TikTok o en Instagram al día. Tranquilos, yo también. Entonces, tenemos que bajar ese poquito, ese paseo por la pantalla. Entonces, siempre tenemos que pensar en dispositivos móviles. Y eso nos va a llevar acá, buscadores. Entonces, obviamente, hoy la gran mayoría de las cosas las pensamos para Google, ya aparece GPT, ahorita les hablo de eso, pero entonces, ¿cómo estamos apareciendo en Google? Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo de hoteles en Mocoa. Entonces, obviamente están las grandes empresas que pagan publicidad, contenido patrocinado, todo lo que dice patrocinado es porque es publicidad paga. Entonces, hoteles, empieza a dar informaciones de calificaciones, ahí ven las estrellitas, comentarios, horarios, precios, y obviamente empiezan a aparecer otros que pueden ser competidores o pueden ser las mismas plataformas donde puedo tener el hotel. El hotel a veces uno lo tiene registrado en Trivago, lo tiene registrado en Booking, lo tiene registrado en otros. Pero también aplica para el restaurante o la panadería o el café o muchos otros, porque todo termina acá y todo termina siendo calificado. Entonces Google tiene unas funciones que se llaman la ficha de negocio, donde uno registra toda la información del mismo. En ese orden de ideas, esto tiene que ir enlazado al sitio web, tiene que llevar al sitio web. Y el sitio web tiene que estar pensado en cómo me va a encontrar la gente acá. Entonces, volviendo al análisis del perfil de mi cliente, ¿cómo me va a buscar mi cliente? Hotel, hostal, posada, estadía, y por más que hablamos español todos, y si vamos a traer gente de otros países de América Latina, el español va cambiando. Entonces hay que tener en cuenta eso dependiendo de dónde está mi cliente, si está solo en Putumayo, si está en las ciudades principales de Colombia, si está en todo el país, o si empiezo a invitar gente de Panamá o a venderle gente en Panamá, en Ecuador, en Perú, entre otros. Entonces, las palabras clave tengo que pensar en cómo me puede buscar a mí mi cliente. Café terminado, café molido, café en grano, cacao al 60%, al 70%, al 80%, al 90%, con azúcar, con stevia. Hay que pensar de la manera más práctica, básica en el sentido de volver a la base de lo práctico del qué, cómo, cuándo, dónde, quién. Y es empezar a pensar en esto. No nos vayamos a lo sofisticado todavía. Todavía no hemos ido a inteligencia artificial ni nada de eso. Y entonces mañana van a oír mucho de inteligencia artificial. Es la base de cómo me buscan, cómo piensa mi cliente. Y por eso, cómo me va a buscar acá. Pero hablando un poquito de inteligencia artificial, y les doy un dato curioso, al cierre del año pasado, 2024, ChatGPT le quitó el 25% de las búsquedas a nivel mundial a Google. Es decir, el 25% de la gente que buscaba en Google se fue a preguntarle a ChatGPT lo que sea que necesitaban saber. Un negocio, otro negocio. Y acá le pregunté a GPT cuáles son los mejores hoteles en Mocoa, Putumayo, dame descripción de cada uno, calificación de otros viajeros y clasifícalos por conveniencia. Más tarde, en un rato, les voy a hablar un poquito de cómo le da uno instrucciones a estos nuevos agentes, herramientas
de inteligencia artificial para eso. Además que también cometen errores. Ellos no son el oráculo del conocimiento, también cometen errores. Entonces, si no les sabemos preguntar, nos van a dar información equivocada, pueden clasificar mal lo que les pidamos, pueden darme una mala descripción. Finalmente esto se pega de Google y se pega de muchos otros sitios web. Pero asimismo, como hay información relevante, importante y actualizada en Google y en Internet, también hay mucha información falsa, desactualizada, hay información de años anteriores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas búsquedas. Esto que ven acá, y me voy un poquitico a lo técnico, pero solo para que lo vean y lo tengan presente. Resulta que Google tiene una herramienta que se llama Google Ads. Google Ads, ¿qué es? Es la plataforma donde uno monta los anuncios pagos que vieron en Google. ¿Se acuerdan cuando mostré las búsquedas que decía patrocinado, 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 que les dije esto es pago? Eso lo monta la gente acá. Las empresas y personas naturales lo montan acá. Pero tiene algo muy interesante. Tiene una herramienta que se llama planificador de palabras clave. Entonces lo que les decía de cómo me busca la gente, uno empieza a jugar con esa herramienta que se llama planificador. Entonces ese planificador uno lo llena con todas las posibles palabras de mi negocio y él arroja en el último año corrido o en un periodo de 12 meses el promedio de búsquedas mensuales alrededor de esas palabras claves. Entonces hay palabras que tienen 1000 búsquedas al mes, otras 500, otras 100.000, otras 1.000.000, todo depende obviamente de lo que estemos buscando. Y hay tendencias de búsqueda, cuando hay vacaciones, cuando llega Navidad, cuando llega Semana Santa, hay productos y servicios para diferentes momentos del año. Entonces esto tiene esa herramienta de planificador, que no necesariamente tengo que pagar, todavía no hay que poner un peso para usarla. Ya cuando uno quiere activar los anuncios, pues obviamente ya ahí toca registrar la tarjeta de crédito y empezar a pagar, pero para poder usar esas herramientas todavía no hay que pagar y uno puede empezar a jugar con eso. Y finalmente, todas las herramientas que tienen en digital, tanto de mercadeo digital como de inteligencia artificial y otras, es jugar todo el tiempo con eso, es prueba y ajuste, prueba y ajuste, prueba y ajuste. Anoche venía hablando con otro de los conferencistas que es experto en inteligencia artificial y hablábamos de eso, de cómo uno va jugando con eso a irlo perfeccionando, perfeccionando, perfeccionando. Y de eso se trata esto. No importa que puse mi sitio web al aire y todavía no me visita nadie, todavía no me escribe nadie al WhatsApp, en Instagram no me dan likes, no me dejan comentarios. No va a pasar en el primer día, ni en el segundo, ni en la primera semana. Hay que darle, darle, darle. Les voy a contar una incidencia. ¿Se acuerdan que les conté que hace 3 años me metí en una empresa de tecnología que se llama F Robotics? Yo estoy a cargo de la parte de mercadeo ahí. Y no saben lo que me ha costado conseguir clientes potenciales con esa. Me ha costado muchísimo, muchísimo. Porque todavía la gente no entiende cómo así que automatización de procesos y robots y cosas, pero no importa. Uno sigue creando contenido, uno sigue jugando con las palabras clave. Y ahí empieza a aparecer algo de tráfico, de gente consultando cosas. Pero la tarea nunca está terminada. Esto es de darle todos los días de Dios tienen que darle a esto. Como les dije, hay un ejercicio de promedio de búsquedas mensuales. Entonces acá, a partir de unas palabras clave, él me arroja potencial de impresiones. Impresiones es, abrí Instagram, me apareció un anuncio, eso es contado como una impresión. No he hecho nada con el anuncio, no lo he tocado, no he consultado, no nada. Me apareció en la pantalla, eso es una impresión. Clics ya es cuando me apareció el anuncio y, bueno, uno le da clic con el mouse, ya lo que hace es tocar la pantalla para que lo lleve al sitio web o a consultar la información del negocio. Entonces, adicionalmente, Google tiene otra herramienta que uno conecta al sitio web del negocio y es gratuita, que se llama Google Analytics, donde todo el tiempo está midiendo qué está pasando con mi sitio web, cuánta gente me está visitando, cuánto tiempo se quedan, en dónde se quedan, es decir, qué páginas internas visitan, si visitan la sección de servicios, si visitan la sección de preguntas y respuestas frecuentes, todo lo está midiendo esto, es espectacular el algoritmo de Google. Todo el tiempo está midiendo lo que necesitamos saber.
si la persona entró, se quedó 5 segundos y se fue, o se quedó un minuto. Si tengo un blog, una sugerencia muy importante para los sitios web es blog de contenidos. Hay que producir contenido, hay que escribir. Si vendemos chocolate, pues hablemos del chocolate porque hay mucho que contar del chocolate. Y si no hay mucho, pues lo buscamos o no lo inventamos. Ojo, sin ir a decir mentiras, ¿no? Pero hay que hablar. Si es café, hay mucho que hablar del café. Tipos de granos, moliendas, cómo se sirve, cómo se prepara un buen café. Turismo, ni hablar. Y creo que en Colombia uno de sus encantos es que a nivel de turismo tenemos demasiado que contar en todas las regiones del país. Y Putumayo es una de esas. Entonces, contenido es lo que hay que generar, porque el contenido va a alimentar todo esto que les estoy hablando de Google. Va a hacer que empezamos a ser más relevantes. Va a hacer que la gente nos quiera visitar, nos quiera leer, nos quiera conocer. Por eso es que hay sitios informativos que ni siquiera venden en internet. Y no me refiero solo a los periódicos o a los medios de noticias. Hay mucho sitio informativo donde la gente aprende, consulta, pregunta. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Perdón un segundo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Ojo, lo de GPT, a mí me parece que eso todavía, y mis amigos expertos en inteligencia artificial me corregirán, pero hay mucho todavía por ir aprendiendo en el camino. Pero ya empiezan a aparecer ideas de cómo hago para salir de GPT, porque posibilidad de anuncios no tiene, no por el momento. Si vamos a Google, sitio web configurado con las palabras clave para experiencia móvil. Ojo con los títulos son muy importantes cuando quiero aparecer en Google. Los títulos es el mejor chocolate o el mejor cacao de Colombia, de América Latina, del mundo, chocolate saludable, cacao o chocolate sin azúcar, bueno, empiezan a aparecer un montón de cosas, café lo mismo, entre otras. Crear contenido constante, revisar, ajustar y medir. Todo el tiempo hay que estar midiendo, revisando y ajustando. Y compartamos entre nuestro círculo de amigos y familiares qué es lo que más les gusta de lo que estamos produciendo en nuestros canales digitales. Y a nivel de GPT, efectivamente empiezan a haber un tema de palabras claves, pero hay otra forma de cómo pregunta la gente a estos agentes. En el buscador de Google uno pone Turismo Colombia y ya, y ahí empieza a arrojar cosas. O Turismo Putumayo, digamos que es un poquito más sencillo en la forma en la que uno le escribe. GPT y los otros que son como él ya empiezan a decirle: chat, necesito que me des cuál es el mejor lugar para ir a visitar en Putumayo, cuál es el mejor hotel, cómo está calificado. Empiezan a tener que explicarle mucho mejor cuál es la información que necesita. Entonces el contenido explicativo en forma de preguntas y respuestas empieza a ser muy valioso, porque en Putumayo, qué época del año, cómo es el clima, es húmedo, es caliente, hace sol todo el año, llueve todo el año o no. Somos un país de mucha lluvia y hay regiones del país donde la temporada lluviosa es importante. En este caso podemos poner a trabajar a la IA, es decir, que con cierta frecuencia esté midiendo mi sitio web. Entonces uno lo puede conectar y el Analytics, uno lo puede hacer revisar Google Analytics, uno lo puede hacer entrar al sitio web, medirlo, compararlo contra otros. Entonces ya empieza uno a poner a la inteligencia artificial a trabajar para uno. Obviamente eso es otra área donde se puede profundizar mucho más. Preguntarle y pedirle asesoría. Ya ahorita vamos a ver un poquito de ese prompt o instrucciones ideales para un robot de estos. Porque, vuelvo y digo, se puede equivocar. Son una base de conocimiento muy grande, cada vez se alimenta más, pero todavía se puede equivocar, dependiendo de cómo nosotros le pidamos las cosas. Ahora pasamos a las redes sociales. En Colombia en este momento hay más cuentas de Facebook e Instagram que habitantes. Si tomamos la base de 48 o 49 millones de habitantes, ya pasamos de las 52 millones de cuentas activas, no son las que están dormidas o que la gente no vuelve a atender. Entonces, algo muy importante a tener es: no tenemos que publicar todos los días. Muchas personas caen en el error de publicar todos los días en Instagram y todos los días saco un post y lo inundo de historias, y no es necesario, afortunadamente, porque es que pensar en que voy a publicar todos los días
Madre, es una tarea y también hay que atender el negocio y hay que pagar los impuestos y hay que sentarse con el contador y hay que... O si soy un estratega de mercadeo digital, pues tengo que pensar en el sitio web, tengo que pensar en los anuncios, tengo que pensar en SEO, tengo que pensar en el contenido para blog, entonces es dispendioso. Afortunadamente, el sitio web, cada una de las redes sociales tiene una biblioteca de análisis, tienen bibliotecas para desarrolladores, tienen bibliotecas para marqueteros como los que estamos acá, y empiezan a darle consejos a uno de cómo jugar con el algoritmo, es decir, cómo se comportan estas plataformas. Entonces, juguemos con los diferentes formatos. En Instagram el video es mucho más relevante que la publicación estática. Las historias han tomado mucha relevancia y las historias que jalan interacción aún más. Las historias que tienen para que la gente vote, para que la gente pregunte, para que la gente responda en la cajita de preguntas y respuestas. Y finalmente de esta manera buscamos que la gente interactúa. No tenemos que estar en todas las redes sociales, no todas las redes sociales son para todas las marcas o negocios, sean propias o no. Si vendo cacao, pero lo voy a vender en punto físico, no tengo ninguna necesidad de estar en X o estar en LinkedIn. Si voy a empezar a exportar y a venderle a otras cafeterías en el mundo, LinkedIn de pronto empieza a tomar cierta relevancia porque ya es un poco más corporativo. Pero entonces yo empiezo a pensar la estrategia de contenido. La estrategia de contenido no puede hablar solo de producto, 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 producto. No se puede convertir en el catálogo o como cuando funcionaban los directorios. Bueno, hay muchos acá que no les tocó directorio telefónico físico, pero hay algunos que sí. Entonces, nuestro contenido tiene que ser pensado para ir más allá en la historia. Tenemos que tener una historia que contar, tenemos que tener mucho más de qué hablar, así como les estaba diciendo ahorita el contenido en el sitio web. Entonces tenemos que pensar en posicionar nuestra marca. Tenemos que pensar en cuál es la historia de la marca. Todos los que tenemos una empresa de lo que sea tenemos una historia que contar. ¿Cómo comenzó ese negocio? La vez pasada hablaba con un señor. Hay un ron colombiano que se llama Parce, como dicen en Medellín, Parce. Y resulta que se volvió uno de los rones más premiados en el mundo, pero el ron ni siquiera es de Medellín, el ron ni siquiera lo producen en Medellín, lo producen en Quindío. Y es un ron que añejan en barricas de whisky. De hecho, tiene una historia loquísima detrás. Y el dueño y los que fundaron esa marca de ron es un paisa y dos estadounidenses. Estos ni siquiera están en el negocio en la industria de los licores. Los estadounidenses tenían una disquera. Y el paisa estaba en otro negocio que no me acuerdo qué era, pero no era historia de licor, pero crearon esta marca y diseñaron la botella espectacular. Entonces cuentan que lo añejan en barriles de whisky, de bourbon, para darle un toque más ahumado. Hasta el momento no me han vendido el producto, pero empiezan a contar toda esa historia del ron y por qué lo están exportando y por qué Quindío. Entonces que hay una zona de Quindío que el clima, que bien saben, Colombia pues tiene una ventaja, tenemos todos los suelos térmicos, todas las temperaturas, que es lo que permite esa gran variedad de frutas, verduras y otros productos. En ese orden de ideas están contando una historia espectacular, porque en Quindío, pero porque se llama Parce y porque la botella tiene ese toque colombiano. Entonces ahí están hablando de la marca y la están humanizando un poco, contando la historia de los fundadores. Pero después sí pasan al producto. Entonces el ron tiene 8 años, tiene 15 años, tiene tal añejamiento, tiene cierto porcentaje de alcohol, tiene unos toques de whisky. Ahí ya me están hablando del producto. ¿Dónde lo consigo? Ah, bueno, no, entonces en los principales supermercados del país, en las tiendas de los aeropuertos. No sé si tengan tienda en línea, hace rato no veo eso. ¿Cómo me compran? Ahí ya empiezan a aterrizar y a profundizar las preguntas. Entonces, ¿me lo compran por internet o solo en tiendas físicas o solo en supermercados? Y aplica para otros negocios. Vuelvo y digo, el café, el cacao, el turismo. ¿Cómo llego? ¿Cómo lo uso? Entonces, en el caso del ron, cócteles a base de ron. ¿En qué momento este ron va bien con una comida? Por ejemplo, los vinos también pasa mucho eso. ¿Cómo lo cuido? Hay cosas en las que hay que hablar de cómo lo cuido. Entonces, si estoy en el negocio del café, ¿cómo cuido mi cafetera? Si hago el café en prensa francesa, si hago el café en cafetera normal, si es molido o no es molido. Pero entonces, eso tiene que ser
todo el tiempo un trabajo 360, tengo que hablar un poquito de todo para mantener al público enganchado, para que el que ya me compró esté pendiente de qué voy a sacar nuevo, qué noticia tengo que contar. Y asimismo dar toda la información de dónde me consiguen cuando me quieren comprar. Testimoniales, hoy en día mucha gente hace eso aprovechando los canales digitales, porque entonces hay videos de mis clientes hablando en Instagram, hay videos de mis clientes hablando en TikTok, de pronto en un canal de YouTube cuando ya es más robusta la información. Usemos las herramientas que tenemos a la mano. Hasta el momento todo lo que hemos hablado es gratis en el sentido de que solo necesitamos un computador e internet. Y en muchos casos solo el teléfono. Uno para producir contenido, yo solo veo teléfonos inteligentes entre los que están acá, pues los que alcanzo a ver. Y ahora todos los teléfonos tienen unas cámaras espectaculares. Entonces empieza uno a grabarse. No son solo para grabarse de fiestas, son para grabarse también para el negocio, para vender, para hacer muchas cosas. En ese orden de ideas, eso lo alineamos con esto. ¿Qué tanto peso le damos a esos temas de los que voy a hablar? Entonces, si voy a hablar de la marca, voy a hablar solo 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, solo 2 veces al mes. Si voy a hablar del producto, entonces le voy a asignar un porcentaje o una cantidad de publicaciones. Acuérdense que no hay que publicar todos los días. Por favor, créanme eso, no hay que publicar todos los días. Y si alguien les dice es que tenemos que salir todos los días, no. Y hay cómo sustentarlo, esa información está en internet también. Entonces uno empieza a jugar con las diferentes redes sociales, con los diferentes temas de los que voy a hablar, empieza a jugar con la frecuencia de publicaciones. Y lo convierto en un calendario de redes sociales. Entonces, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, solamente me faltó sábado y domingo. Sábado y domingo también se publica. Se puede programar. Si el sábado estoy dedicado a la familia, a los niños, lo que sea, pues se programan. Las plataformas permiten programar. Entonces, ¿qué voy a publicar en cada uno? Ahí tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Obviamente hay otras. Esto es un ejemplo. Entonces voy pasando de lo general a lo más específico, donde ya voy definiendo cuándo voy a publicar, qué hora voy a publicar y volviendo a cómo se comporta mi cliente, a qué hora está metido mi cliente en internet. Si es una persona que trabaja en la oficina de 8 a 5, pues en la mañana mientras desayuna o va camino al trabajo de pronto mira un poquito de redes sociales, cuando termina de trabajar vuelve y lo hace, entonces en horario de oficina de pronto no es tan bueno que publique. O de pronto sí, teniendo en cuenta que si publico a las 3, mientras va cargando, va agarrando fuerza en Instagram o en TikTok o lo que sea, pues cuando salga a las 6, 7, ya lleva un tiempo al aire y le va a aparecer. Pero todo eso hay que irlo pensando y por eso vuelvo a el perfil de mi cliente. Publicidad paga, mismo ejemplo de Google ahorita, solo que con los anuncios. Entonces empieza a aparecer. Filtro por ubicación. ¿Cuáles son las ventajas de la publicidad paga? Que no es como la publicidad masiva, que yo simplemente compraba las cuñas de radio, el aviso en la revista o periódico o la valla en la carretera y entonces tocaba salir y ya. Pues si pasaron 1000 personas, pasó 1.000.000 de personas, lo vieron y ya. En este caso puede ser mucho más específico, pero puede ser mucho más específico si conozco a quién le voy a vender o si tengo una idea de a quién le voy a vender, porque entonces tanto Google como las plataformas de redes sociales me permiten filtrar por ubicación. Mi cliente está solo en Mocoa, o está en Mocoa, Puerto Asís y alrededores, o está en Putumayo, Valle, Cauca, Tolima, Huila, o en todo Colombia, o lo voy a vender en ciudades principales o solo en ciudades intermedias. Podemos tener ese nivel de detalle. Esto nos lo permite. Pero además, mi cliente son personas mayores a 30 años y de ahí para arriba, o entre los 20 y los 30, o entre los 20 y los 50. Aplica obviamente para todos estos filtros. Se puede configurar por días y horarios específicos. Si es un servicio que doy de 8 a 5, pues no tengo por qué estar haciendo publicidad después de las 6 o el domingo. Pero pues si soy turismo, la gente puede estar mirando viajes cualquier día de la semana, a cualquier hora, entonces tengo que tener esto prendido todo el tiempo. Pero uno puede jugar con eso. ¿A dónde lo dirijo? Esto tiene la opción de configurar si lo dirijo a mi sitio web, si lo llevo a WhatsApp, si lo llevo a una llamada, aunque ya poco llamamos. Y obviamente termina siendo un esfuerzo del posicionamiento que les venía hablando.
En las redes sociales, lo mismo, ubicación, rango de edades, género. A veces hay productos que son solo para hombres o solo para mujeres, entonces ahí también se puede filtrar. Intereses y comportamientos. Uno en Meta, es decir, Facebook e Instagram y WhatsApp, tiene la opción de meter intereses y comportamientos, es decir, gente que le gustan los viajes, que le gusta la naturaleza, que le gustan los viajes de aventura, o personas que viajan frecuentemente en el año, entonces vienen a Putumayo a las cascadas, van a Chocó a ver ballenas, van a Caño Cristales en los llanos orientales, y les gusta ese tipo de turismo. Finalmente hay productos y servicios para todos. No a todos nos gusta lo mismo. Hay gente que le gusta ir y tirarse en la playa y que le lleve una cerveza cada 2 horas y ya. Y así mismo pasa para cualquier cosa. No todo el mundo maneja una camioneta de Platón, no todo el mundo maneja un automóvil. Y así con muchas otras cosas. Entonces, ¿a dónde lo voy a dirigir? Eso es muy importante. Y ya empiezan a tener funcionalidades como el formulario dentro del mismo Instagram, abre el formulario, cuando le doy clic al anuncio, o va a WhatsApp o lleva otras cosas. Y pues es un refuerzo de contenido para las redes sociales, porque si ven mis anuncios, entonces de pronto empiezan a seguirme, le dan like y entre otras cosas. Todo comienza a integrarse, pero vuelvo tengo que conocer a quién le voy a vender, por favor, eso es muy importante. Y empieza uno a alimentar los medios propios. ¿Se acuerdan cuando les dije de conozcan a quien ya le están vendiendo? ¿Por qué? Porque esa persona ya tengo su nombre, tengo su teléfono, tengo su correo, tengo la información de que me compró. Entonces el día de mañana yo voy a lanzar un producto o servicio y le disparo un correo electrónico, le mando un mensaje por WhatsApp, oye mira, tengo este nuevo café, tengo este nuevo chocolate, ven y conoces, ya que me compraste hace un mes, hace 2 meses, hace un año, lo que sea. Abrí una nueva ubicación de mi restaurante o cafetería. Sitio web, ustedes controlan el sitio web. ¿Y por qué les estoy hablando de medios propios? Porque es lo que controlamos. Nosotros controlamos nuestro sitio web, controlamos nuestra base de datos, controlamos a quién le mandamos un correo. Instagram, aunque nosotros mismos lo parametrizamos y configuramos, si el día de mañana el señor Zuckerberg, dueño de Instagram, decide que se acabó el negocio y lo apaga, pues se acabó Instagram para todo el mundo. Tanto para los negocios como para los que trabajamos en esto, como para los consumidores. Antes no lo va a pagar, pero pues finalmente nosotros sí controlamos nuestros medios propios. Y que es algo muy importante, medir y seguir midiendo. Lo que les decía hace un rato de Google Analytics, ¿cuánta gente ha entrado a mi sitio web? Entonces si entran 100 personas, de esas 100, ¿cuántas preguntaron por mi producto o servicio? Entonces preguntaron 10. Entonces empiezo a armar un embudo. Entonces me visitan 100, me preguntan 10 y me compran 5. Entonces empiezo a clasificar y a filtrar todo esto. Y voy midiendo por dónde me escriben, por dónde me llaman, cuántos mensajes de WhatsApp recibo al día o recibe mi cliente al día. Nosotros en la agencia trabajamos con diferentes industrias, hemos trabajado con restaurantes, hemos trabajado con carros, ahorita estamos trabajando con un banco. Y todos se comportan de una manera completamente distinta y todos tienen urgencias completamente distintas, por más que la finalidad es, tengo que vender. Pero todos hablan de una manera completamente distinta. Y volviendo al tema del contenido, grábense, no les dé pena hablar. Cuenten la historia, entrevisten a sus clientes, graben videos del proceso de fabricación, o si es un hotel, de todos los espacios del hotel y cosas para hacer, el desayuno, cómo se prepara el café. La preparación del café es un arte. Hace un tiempo estuve en Quindío y hice un tour en una hacienda cafetera. Madre, duré 4 horas en las que me hablaban de café durante 4 horas. Pero no fue aburrido, fue espectacular. Porque nos mostraban cómo era el proceso de sembrado, cómo se tomaban los granos. Madre, uno viviendo en Bogotá que toma café todos los días no tiene ni idea de eso. Y es espectacular. Hay mucha historia que contar, hay muchas cosas que contar. Pero lo importante es medir qué le está gustando más a la gente. Si son los videos donde sale mi cara hablando del negocio y contando la historia, o son los videos donde muestro solo el producto, a veces puede pasar. Entonces tengo que estar midiendo todo el tiempo qué es lo que hacemos. Y hay muchas formas de medirlo. No necesitamos meternos en plataformas y herramientas sofisticadas, ni que tengamos que pagar. Esto que ven acá es una herramienta de Google que se llama Data Studio. Y uno lo configura y es gratis. Esto no hay que pagarlo. Y esto
es una plantilla de Excel. Entonces no necesitamos es estudiarlo, entenderlo y practicarlo. Y cada vez vamos afinando todas estas cosas. Y todo lo que hemos hablado durante los últimos 42 minutos, no necesito pagarlo, necesito es entenderlo, necesito practicarlo, necesito repetirlo y lo que no me sale, pues vuelvo y lo hago hasta que me sale. Y eso es muy importante, porque es que así comienzo a vender en el barrio, comienzo a vender en la ciudad, comienzo a vender en la región, comienzo a vender en el país y comienzo a vender en otros países. Y todos tenemos la capacidad de hacerlo porque mientras tengamos una conexión a internet podemos hacerlo y podemos estudiarlo y podemos aprenderlo. Y eso es muy importante. Esto que ven acá es una gran foto de lo que les venimos hablando. Entonces, obviamente el centro de todo es mi negocio, mi marca o la de mi cliente. Tenemos las redes sociales y el contenido orgánico que generamos. Si hay que invertir publicidad paga, pues tenemos la publicidad paga. Tenemos los medios propios como el sitio web, la base de datos, la cuenta de correos. Ya después empiezan a jugar con influenciadores, con tecnología y hay un universo de posibilidades. Contenido de realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, pues ahora hay muchas cosas. Hay muchísimo para jugar, pero al final si nos alejamos un poco de todo lo que venimos hablando y queremos verlo en una sola foto, puede ser algo así. Pero entonces hay algo que pasa muchas veces y es un error que cometemos todos los marqueteros, también me pasa, y es que empezamos a manejar un montón de canales, entonces le paramos bolas a este, pero al día siguiente le paramos bolas a este, y fue madre, y cómo están interactuando entre sí, cómo están conectados. Si tengo Instagram, está la información del sitio web, está la información del punto de venta físico, están los teléfonos, hay un link a WhatsApp, está el menú o no lo está. Si tengo TikTok, lo mismo. Si tengo YouTube, lo mismo. En ese orden de ideas, todo tiene que interactuar entre sí. Lo uno tiene que llevar a lo otro. Si estoy en el sitio web, están los botones de mis redes sociales para que la gente me siga. Si mando un correo, entonces están los botones de las redes sociales y está el link, sitio web, está el canal de WhatsApp para que la gente me vea. Tenemos que integrar todo. Y a veces a uno tiene tantos canales que se le pierde, se le separan y terminan trabajando independientes. Y no, todo tiene que trabajar muy integrado. Finalmente, y para ir terminando, herramientas de inteligencia artificial para impulsar el trabajo de mi negocio. Estas son algunas, hay muchísimas más, hay unas mejores que otras. Hay gente que siente más fáciles unas que otras. Anoche venía hablando de eso con un colega mientras viajábamos. Entonces, GPT es la más famosa y la que más mencionan. Estas dos, en términos de generación de conocimiento, son bastante buenas. Pruébenlas y no empiecen a pagar de una. Primero jueguen con la versión gratuita y agótenla y séquenla hasta que ya la misma herramienta le diga, no, venga, ya tiene que pagar porque es que ya me dio mucho palo. Desarrollo web, esta a mí personalmente me parece espectacular. He jugado con esa y a punta de instrucciones, nada de código. Yo no soy programador, yo no tengo ni idea de programador. Trabajo con programadores, pero no tengo ni idea de eso. Pero a punta de instrucciones me arroja un sitio web y la siguen mejorando. Lo mismo estas, automatizar tareas, están esas. Generadores de video e imágenes, HeyGen es bastante buena. Nano Banana de Google, no hay un logo oficial. Anoche le pedí a Gemini de Google, donde está todo el tema de Nano Banana, le dije, oye, mañana tengo que hablar de ti, dame una imagen. Obviamente se lo dije un poquito más detallado, pero le dije, dame una imagen de Nano Banana, ¿cómo la muestro? Y me respondió, no hay nada oficial, pero te dejo eso. Y bueno, y esta está bonita, esta está tierna, la bananita. Aprender, todos podemos aprender de ella mientras tengamos internet. Platzi es una gran escuela en internet. Lab 10 es bastante bueno, esto es bastante reciente, es de unos empresarios de tecnología colombianos, entre caleños y rolos están ahí metidos, y lo están haciendo gratis por amor al arte. Todos los jueves a las 7 de la noche se sientan a hablar y a enseñar algo de inteligencia artificial, bien sea de automatización, de instrucciones, de lo que sea, todos los jueves en las noches. Y estas son iniciativas colombianas, es hecho por colombianos, tenemos que apoyar lo nuestro, tenemos que comprarnos entre nosotros. Esa es la primera fase. Obviamente YouTube es un gran salón de clases, no es solo para poner música y videos chistosos. Coursera es otro muy bueno.
¿Cómo debo usarlos? Instrucciones claras. Esto es muy rápido, a esto le falta y hay que profundizar, pero a grandes rasgos, contexto. Vas a actuar como un gerente de mercadeo, vas a actuar como un community manager, como un director creativo, rol o cargo, objetivo que vamos a hacer. Quiero producir contenido para Instagram, quiero producir contenido animado, quiero generar una parrilla de contenido para Facebook. ¿Qué quiero hacer? Contenido especificando días y horas de publicación, red social, tipo de contenido y textos a publicar. ¿Cómo lo quiero? Uno le puede pedir a GPT cómo quiere lo que le genere el trabajo. Lo quiero en Excel, lo quiero en PowerPoint, lo quiero en PDF. ¿Qué debe o no tener en cuenta? Si vas a hablar de chocolate, olvídate del azúcar. Va a hablar solo de cacao. Hay que decirle qué no tener en cuenta. ¿Necesita algo más? Uno le puede decir, haz el trabajo y si necesitas algo más, pregúntame. Si te falta información, pregúntame. Uno le puede dar esa instrucción a GPT y le va a devolver preguntas para pulir mejor la solicitud. Y al final, se pueden hacer grandes cosas. Ustedes dirán, ¿y este man para qué me pone el video de un carro? Ese video fue hecho 100% con inteligencia artificial. Solo se tomó una foto de referencia del carro y salieron todas las instrucciones para ambientar terreno destapado, ambiente de ciudad en costa, porque es para un cliente en Panamá. Entonces uno tiene que pensar en el contexto donde está mi cliente. Yo no voy a poner, si lo va a vender un carro a la gente en Santa Marta, no va a poner una foto del carro en la nieve. Eso no tiene sentido. Entonces se pueden lograr muchas grandes cosas. Espero haber dejado algo, haber aportado algo. Muchas gracias por quedarse, por ponerme atención. Y lo que necesiten, mi nombre es Roberto Suárez y estoy a su disposición. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta gran conferencia. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Ven para acá. Aprovechemos este espacio para hacer preguntas. ¿Alguno tiene alguna Buenísimo, pregunta? que hay tiempo. ¿Quién tiene alguna pregunta sobre esta gran conferencia que acaba de pasar? ¿Señora? Claro que sí. Mi correo es rsuárez, R de Roberto, Suárez con Z al final, @admediarock.com, admedia, rsuárez, @admedia, todo pegado, rock.com. Igual ahorita pues voy a estar todo el día por acá, feliz de conversar con ustedes, que sé que ya también el tiempo de las siguientes conferencias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eso esperemos a que siga mejorando. La cobertura ha mejorado muchísimo durante los últimos años. Tengo fe en que cada vez va a ser mejor y podamos seguir aprovechando mucho más los canales digitales. Todo depende del negocio en el que estás. Entonces vuelvo al ejemplo de si atiendo en horario de oficina, pues es mejor manejarlo en el horario en el que atiendo. Si no, especificar muy bien en mis canales, sitio web, redes sociales y demás, en qué horarios atiendo. En cuanto a horarios de publicación, siempre es bueno probarlo, porque efectivamente, dependiendo de la categoría y del público al que le voy a vender, porque puede ser útil. Efectivamente no es útil para todos en la misma medida. Porque si tú le vas a hablar a adolescentes, los adolescentes consumen las redes sociales a momentos muy diferentes a personas de 40 o 50 años. ¿Sí me entiendes? Entonces, y efectivamente, dependiendo del perfil de la persona y del público al que le voy a comunicar lo que tengo que publicar, sí hay horarios y días que pueden variar los consumos. Entonces, si es útil, lo importante es medirlo. Y las mismas plataformas, las cuentas de Instagram y demás te van mostrando
tienes más interacción de lunes a jueves, los fines de semana, en rangos de horas. No te lo muestra detallado a las 10 de la mañana, pero si te dicen en la mañana, en la tarde u otros. ¿Listo? Vale. Vale, Una vez más, muchísimas muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto, por inspirarnos y llevar nuestras estrategias digitales a un siguiente nivel.